La diócesis de Socorro y San Gil lleva a cabo por estos días los retiros espirituales para el clero diocesano, distribuidos estos en dos grupos de sacerdotes, uno del 17 al 21 de junio y otro del 24 al 28 de junio, con la compañía permanente de nuestro obispo Luis Augusto Campo Flores. Este momento espiritual ha sido dirigido por la hermana Liliana Franco Echeverri, religiosa de la Compañía de María, quien presta un servicio muy importante para los religiosos de América Latina desde la presidencia de la CLER, Confederación Latinoamericana de Religiosos, quien además vive muy de cerca la experiencia del Sínodo de la Sinodalidad con su participación permanente en la Asamblea Sinodal de América Latina. Dialogamos con la hermana Liliana en un primer momento sobre la temática de los retiros espirituales que se llevan a cabo para el clero diocesano, su importancia en la vida sacerdotal y de la iglesia particular. Sí, pues fundamentalmente los retiros son un espacio para el encuentro con Dios y estamos haciendo ese itinerario espiritual, ese itinerario de encuentro con Dios a partir de íconos bíblicos que nos ubican de cara a poder buscar lo que Dios quiere de nosotros en este momento de la historia. Estos retiros tienen básicamente como la intencionalidad de poder profundizar 8 íconos bíblicos. Un primer ícono bíblico, el de Maús, en el que acogemos la invitación a caminar y a caminar al ritmo del Espíritu. Un segundo ícono bíblico, Marta y María, esa llamada a la contemplación en la acción. Y así, un itinerario de íconos bíblicos que nos van poniendo de cara a la necesidad de tener experiencia de Dios y poder entregar la vida al Rey. Para todos los cristianos, los sacerdotes, los laicos, los religiosos, es muy importante que nos demos tiempos existenciales, tiempos profundos, para ir al fondo de nosotros mismos, reconocer la vivencia y ponernos de cara a Dios, de cara a la voluntad de Dios. Entonces a todos nos hace bien este tiempo en el que nos retiramos para poder tomar el pulso de por dónde va la vida, por dónde van nuestras acciones, cuál es la orientación de nuestra existencia y poder experimentar de una manera existencial, profunda, radical, qué quiere de nosotros. Es un tiempo para escuchar la voz de Dios, para permitir que nos vertebre y que nos centre la palabra de Dios y que ella nos oriente el rumbo que debe tener nuestra existencia. Es muy importante, más que tener ilustración, tener experiencia de Dios, porque la experiencia de Dios es la que nos configura, porque la experiencia de Dios es la que nos hace desear vivir al modo de Jesús. Y de eso se trata la vida, de poder encarnar esos valores, esos criterios del Evangelio para poder vivir al modo de Jesús. La hermana Liliana nos habló del sínodo que vive la Iglesia Universal, su centro, su necesidad y la importancia para nuestra fe vivida como comunidad diocesana y universal, que está en permanente salida y que marca el ritmo del trinomio comunión, participación y misión. El sínodo configura el rostro de la Iglesia. Todos los cristianos somos en sinodalidad, estamos convocados a caminar en comunidad y al ritmo del Espíritu para poder vivir ese gran trinomio que nos está proponiendo concretamente este sínodo de obispos, que es el trinomio comunión, participación y misión. A lo que estamos llamados es a fortalecer todas esas estructuras de la Iglesia, estamos llamados a revisar nuestras actitudes con la conciencia de que la verdadera reforma viene de la santidad de cada uno de los miembros de la Iglesia y estamos sobre todo llamados por Dios a avivar ese espíritu y esa pasión misionera que nos ponga en salida y que nos dé conciencia de que tenemos que ser Iglesia que escucha la voz de Dios en lo profundo de la realidad. Este sínodo nos conduce más allá, nos conduce a la reforma de la propia vida, a la revisión de las estructuras para poder vivir en clave misionera. Es fundamental en este momento de la Iglesia, es fundamental que como creyentes nos preguntemos cómo acrecentar la comunión, cómo hacernos guardianes de lo común, de la identidad. Es muy importante en este momento de la Iglesia que nos preguntemos qué quiere Dios de nosotros. En cada momento histórico esa es como la clave para poder vivir en fidelidad.
preguntarnos qué quiere Dios de nosotros, y eso exige discernimiento, atención a la realidad, conversación en el espíritu, búsqueda sincera de lo que Dios quiere de nosotros en este momento. Finalmente dejó ver la importancia del acento necesario para afianzarnos en el querer de Dios, inspirados en su santa palabra, que va señalando el rumbo de nuestro caminar. A mí me parece que la clave es lo que se nos dice en el libro a los Hebreos: poner la mirada en Jesús. Y con la mirada puesta en Jesús, continuar formándonos, continuar alimentando nuestra fe desde la centralidad en la palabra de Dios, a la escucha de los signos de los tiempos y en fidelidad para poder vivir lo comunitario y para poder vivir esa dimensión misionera de la iglesia. Porque la vida está vertebrada, la vida cristiana está vertebrada en torno a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos señala el horizonte, el rumbo, el hacia dónde. La palabra de Dios nos configura, la palabra de Dios nos resuena siempre nueva y con suficiente poder como para transformar nuestra propia existencia y para poder lanzarnos a lo insospechado del reino. La palabra de Dios es muy importante, tiene que ser centro y sentido de la vida cristiana.